Hola, hola. Estamos hoy en Compartiendo Espacios con Oscar Cunillera Pons. Él es life coach, facilitador en constelaciones familiares, experto en facilitar cambios y transformaciones personales. Su primer libro del que vamos a estar hablando hoy es El abridor de candados. Em, y también hace talleres de constelaciones y acompañamientos de coaching. Y tiene un programa que es el programa de transformación y liderazgo personal, que también vamos a estar hablando con él a ver de qué se trata. Bienvenido, Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Primero agradecerte la invitación al programa y encantado de estar aquí y compartir contigo, con tus oyentes y tus seguidores este ratito tan especial. Muchísimas gracias a ti por estar acá y vamos a arrancar contándole un poco al público, más allá de tu CV, cuáles son tus fortalezas con las que contás hoy, esos lugares en los que te parás y decir, esto sí me Ujú. representa". Bueno, bien, estas fortalezas han evolucionado con el tiempo, obviamente, ¿no? Porque yo ahora mismo, si le damos un repaso al libro, al abridor de candados, en aquel momento, estamos hablando del año 2021, estamos en 2023, han pasado 2 años, casi año y medio. Y desde que se publicó el libro, he evolucionado como en la vida, mis fortalezas han ido empoderándose, vamos a decirlo así, mis fortalezas han ido evolucionando y mi camino de vida también. De hecho, he publicado un segundo libro, así que me veo fuerte en la escritura, en la creatividad, me veo fuerte en poder expresar hacia el otro, hacia los demás, todo aquello que yo llevo en mi interior, que en la parte final de mi primer libro, del abridor de candados, ya se va dilucidando cuál es la parte que va a seguir seguramente en el segundo libro. Es decir, cuando te lees el primero, ya puedes conectar también con el segundo, porque esa parte de crecimiento personal y espiritual está allí desarrollándose en la parte final del abridor de candados. Así que esta parte de fortaleza, perdona que acabe de redondear esta parte, es porque yo también he entrado en el autoconocimiento desde mí mismo, pero ya desde una parte mía más espiritual. Y esa parte más espiritual va floreciendo a medida que va aconteciendo, va pasando los días, los meses y los años, y me voy encontrando cada vez más a gusto, porque me voy conociendo más. Al final se trata de que en la vida uno no deja de conocerse, pero uno queda como encantado consigo mismo cada vez que se va conociendo más, ¿no? Y esa es una parte importante que me gusta destacar. Yo y con mis clientes, con las personas que me consultan, ¿no? ¿Cómo vamos creciendo en ese intercambio? Tu segundo libro, vamos a nombrarlo, es Mi Maestro Interior, Conviviendo con tu maestro, conviviendo con tu maestro conviviendo con interior. tu maestro. Este es Sí, lo tengo aquí también, ahí va. conviviendo con tu maestro. Que los dos se Bueno, tengo los complementan. dos. El otro también lo tengo aquí, que lo tengo aquí al ladito, el abridor de candados. El abridor de candados. ¿Eh? Me encantan los dos. Este es como mi presentación, porque aquí hay mucho aspecto de mi biografía. Hay mucha biografía en el primero, en el abridor de candados, y el primero siempre es el primero. Y qué te llevó a escribirlo? ¿Qué me llevó a escribirlo? Mira, el abridor de candados se forja en el año 2014, cuando yo viajo al Reino Unido para establecerme y empiezo a escribir todo aquello que me había acontecido 2 años antes, 3 años antes, desde el 2011 hasta el 2012, más o menos, un par de años. Y me veo en la tranquilidad y la soledad y el silencio del nuevo lugar donde llego, aquí al Reino Unido, que como yo le llamo aquí es mi pequeño monasterio, donde yo soy un pequeño Buda, y allí pues todas las mañanas, yo en ese momento que llego, tengo la suerte de que mi esposa estaba trabajando y tenía su tarea diaria, su trabajo diario, y yo tenía muchos ratos donde podía disponer de silencio y de momentos para mí para poder escribir. Y empiezo a escribir y a relatar mis memorias. A mí siempre me ha gustado,
desde chiquitito, desde que tenía 14, 15 años, escribir, agendarme, llevar un dietario personal. Y en un momento dado, después de llevar ya 2014, 2015, escribiendo todas aquellas cuestiones que me habían sucedido un par de años antes, mi esposa actual, Pili, me dice, "Mm, esto podías hacer un libro. Esto esto le ayudaría mucho a las personas". O sea que realmente el libro ha sido gracias a ella, ¿no? Porque en aquel momento ella me abrió la luz, me abrió la bombilla, me encendió la bombilla necesaria para que en ese momento yo diera, pues no me había planteado nunca hacer de mi dietario, hacer un libro para nadie, ¿no? En 2021, ya viviendo aquí en el Reino Unido después de pandemia, hacer lado de España y tal, aparece una mentora en mi vida, Feli García, tu primer libro, su curso. Y en la primera entrevista que tengo con ella, le digo, Feli, digo, yo necesito estructurar. Necesito estructurar porque tengo un montón de ideas, un montón de conceptos y necesito estructura. ¿Y qué hicimos? Una sesión de coaching, donde en esa sesión de coaching literario, vamos a llamarla así, o de acompañamiento, obtuvimos la estructura del abridor de carne. Entonces, a partir de allí se forja un trabajo de recopilación de la información, de investigación, de plasmación del texto, que dura aproximadamente medio año, entre 4 o 5 meses, y en septiembre del 2021 sale a la luz, se publica precisamente coincide con la Virgen de Santa Tecla, que es la Virgen de donde yo procedo, de Tarragona, el día 21 de septiembre, 22 de septiembre. Y ese día, pues para mí es muy importante y es muy significativo. Se publica y se sube a la plataforma. Sí. Y, y a mí lo que más me llamó la atención fue el título, ¿no? En esto yo eh, me imaginaba que hay muchas películas que toman en París los candados que cada pareja va poniendo. Y mi sensación, sobre todo cuando veo un video, una foto de allá, es como de querer abrirlos, es como los candados tienen que estar abiertos, no cerrados. Entonces me hizo muchísimo, muchísimo sentido el título del libro. Y Puedo, te puedo contar el origen, sí, dale. te puedo contar el origen del nombre, del título del libro, que fue tras una constelación. Estábamos haciendo un movimiento sistémico. Para los que no conozcan mucho este campo, en ese momento estaba en plena formación y teníamos 3 o 4 compañeros e hicimos un ejercicio sistémico futuro, presente, pasado, una línea del tiempo. Y en ese momento, cuando acabó la formación, yo estuve acompañando a una persona y acabó el momento de la formación y la misma compañera a la que yo había estado acompañando haciendo ese ejercicio, nos sentamos y aquello que empezamos a debatir y me dice, Óscar, yo te he visto, cuando me estabas acompañando, te he visto que eras un abridor, que estabas abriendo candados. Y aquello fue como un fogonazo que de repente me quedó en la mente, se quedó dentro de mí, Esther, en la compañera que me dio ese feedback en ese momento. Y aquello lo llevé dentro durante, fíjate, 2018-19, pues lo he llevado durante 5 o 6 años. Y entonces pensé, el primer libro que haga, le voy a llamar El abridor de candados, el secreto para abrir tu corazón. ¿Y por qué? Porque el abridor de candados encaja perfectamente, sobre todo con la primera parte del libro. Al final cuento también el significado, pero la primera parte del libro va abriendo candados en mi propia biografía. Voy abriendo candados. Quien me va siguiendo va viendo, a Óscar le acontece esto, a Óscar le acontece lo otro. Óscar brevemente así en breve, acude a una sesión de terapia y es el Óscar del 2010, donde le acontece todo durante 2 años.
Entonces, en esa sesión de terapia, de frente, se encuentra su terapeuta. Y en su terapeuta es el Oscar del futuro, el Oscar del 2021. De repente, uno y el otro se están encontrando enfrente, las versiones, uno tiene la versión del futuro y el otro tiene su versión del pasado. Y ahí se entabla una conversación en la que se van implementando herramientas al final de cada capítulo para ir avanzando. El sentido del abrir de candados es el de abrir tus propios candados de vida. Aquello que tú sientes que está cerrado y para siempre, en un momento dado, a través de una herramienta, a través de un comentario, a través de un amigo, a través de un familiar, a través de algo, una formación, algo que te llega nuevo en tu vida, te ayuda a dar ese paso hacia adelante. Y en esto de traer tus dos partes para poder integrarlas, ¿no? Eh, ¿qué, qué aprendizaje pudiste tomar de este Oscar del pasado, de este Oscar del 2010? En primer lugar, este Oscar del pasado, del 2010, a lo que le tengo que dar es las gracias. Es decir, lo primero que hago es agradecimiento, ¿no? Por todo lo vivido, por todo lo expresado en ese momento. De hecho, también lo cuento en el libro, que lo que hago en ese momento de ese Oscar es un copy-paste, es decir, lo cojo tal como está y lo plasmo en el libro para que la gente vea cuál es la situación en la que estaba realmente y cuál era su drama, cuál era su situación personal, cómo el ego estaba allí, el ego y el ego y el ego estaba allí y no había manera de transmutar ese ego, ¿no? Sino que estaba allí, estaba bien colocado y todo era, ¿no? Entonces, yo aprendo de ese Oscar del pasado, aprendo que desde el futuro, desde el presente, desde el que estoy hoy, esa mirada hacia el pasado, ese agradecimiento y sobre todo en la última parte del libro, que es la reconciliación, me reconcilio con ese Oscar del pasado. Hago la paz, desde el corazón, me reconcilio con él, con mi sistema familiar, con todo lo que he habido y he vivido desde jovencito, desde mi primer entorno social a todo lo que realmente ha trascendido en mi vida a nivel laboral, a nivel empresarial, a nivel formación, a nivel, todos los niveles, ¿no? Incluso a nivel de deporte, a nivel físico, a nivel deportivo, a nivel de todos los niveles, ¿no? Todos esos sistemas que he ido transmutando, han ido evolucionando en mí, pues desde hoy, desde mi presente, pues le doy las gracias por ser todo lo que soy hoy y lo que hoy puedo ofrecer a los demás desde mi perspectiva, desde mi punto de vista. Ya se dice, ¿no? Que cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Se suele decir en español. Pues es así, desde mi punto de vista. Hablas en esto también del héroe cotidiano, ¿no? Ujú. Contamos un poco cómo es este personaje del héroe cotidiano y cómo lo podemos llevar a cabo. Cada persona en su vida, ¿no? Cada maestrillo con su librillo, que es un poco la traducción que también se tiene por acá, y Muy cómo, bien. cómo lo podemos llevar a cabo, ¿no? Cómo adaptarlo a a la cotidianeidad de cada persona que está escuchando. Si, si te das cuenta, eh, Robert Dills y Stephen Gilligan en su libro El viaje del héroe ya nos dicen que el primer estado de la persona, el primer estado habitual, es que somos héroes cotidianos, héroes de nuestra vida, porque nuestra vida está formada por muchos pequeños viajes del héroe. Tenemos momentos donde realmente nuestra cotidianidad, nuestro día a día, nuestro acontecer diario, es que muchas veces decimos, bueno, es que ¿para qué cambiar? Si es que no me apetece cambiar lo que tengo que cambiar, por ejemplo, ¿no? O realmente estoy bien como estoy, ¿para qué cambiar? Son aquellos tipos de puntos de vista que muchas veces tenemos, y obviamente todos son respetables, y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia evolución y es tan respetable como cualquiera. Desde este héroe, vamos a llamarle este héroe cotidiano que yo retrato en el libro donde reflejo el pasado de Oscar, de ese Oscar 2010, en el que sencillamente él se limitaba a ir del trabajo a casa, de casa al trabajo, del trabajo a casa, de casa al trabajo, y
cuando aparece mi hijo, Oriol, aparece algo más en mi vida, ¿no? Es algo más que me da un poco más de sentido y de alegría en mi vida, ¿no? Entonces, es como que todo transmute con una, vamos a llamarle, con una tranquilidad y cotidianidad que realmente no veo más allá. Entonces, este héroe cotidiano, a partir de que empiezan a acontecer cosas X, externas, internas, en el caso de mío, pues mi esposa, mi madre de mi hijo, me hace ver cosas que yo no veo. Entonces, me doy cuenta de que están sucediendo cosas en mí que realmente no me cuadra el entorno, no me cuadra qué es lo que yo siento. Entonces empiezo por pedir ayuda a quien tengo más cerca, que es mi primera esposa, la madre de mí. Entonces ahí en ese momento doy un paso para buscar un profesional para que me ayude en ese momento. Y es cuando pues empiezo a evolucionar, ¿no? Sin olvidar que un año anterior a que todo esto suceda, yo ya paso una época de mi vida en que estoy una semana en silencio conmigo mismo, que es cuando estoy en el priorato, me voy una semana y estoy en silencio conmigo mismo. Y empiezo a meditar que hay alguna cosa que puedo o debo cambiar. Ahí, ese punto de inflexión es el que hace que el héroe cotidiano del que yo en ese momento estaba, en esa situación, empiezo a plantearme que a lo mejor lo que estoy viviendo en mi vida no es lo que yo realmente quiero. Ese, Ese primer llamado, podríamos decir, ¿no? ese. Y alguien que es la primera vez que tiene contacto con esto, ¿cómo se da cuenta que ese es un primer llamado? Bien, en ese momento estás en el bucle y probablemente no te des cuenta en ese momento. Es luego, cabo de un tiempo, cuando te pones en el modo observador, yo me puse en modo observador para empezar a escribir el libro, y te pones en modo observador y te das cuenta que realmente ese fue el punto principal e importante. Hubiera el clic, ¿no? El clic, el cliché, el romper el patrón para ver qué es lo que pasa, para ver qué realmente, si era ese el camino que debía seguir transitando. O a lo mejor me esperaba otro que era desconocido, obviamente. Yo no tenía una bola de cristal y no sabía lo que iba a pasar en mi vida en ese momento, ¿no? En el momento de la llamada. Pero luego está el salto, ese salto al vacío, ¿no? Que también lo cuento en mi libro, que es cuando no miras hacia atrás, saltas, no miras hacia atrás y afrontas todo aquello con tus, bueno, con las herramientas que dispones en ese momento, porque yo, sinceramente, en ese momento no disponía de herramientas, pero con lo que yo tenía, mis alianzas, mis maestros, las personas que estaban alrededor mío, me van proveyendo de herramientas y de cuestiones y de cosas que puedo integrar en mi vida a partir de ese momento. Y ahí empieza la transición y empieza el cambio personal, cuando te das cuenta de que hay cosas que puedes cambiar o mejorar en tu vida, ¿no? Esa llamada tan profunda, ese hecho de hacer así, ¿cuál es mi llamada más profunda, ¿no? De extender el brazo, ¿no? Como hace en su taller, ¿no? Robert Dills, hace así, hace... Y lo diriges al teatro, a la platea, ¿no? A la platea, ¿no? Y te está mirando todo el mundo y dices, porque mi llamada más profunda es, y te pones la mano en el corazón y la extiendes y dices, mi llamada más profunda es, y lo dices y lo verbalizas y cada vez lo haces más fuerte, desde tu profundidad, más fuerte, con una voz más directa, más alta. Tu corporalidad, con tu corporalidad, con todo tú, y te haces que esa llamada esté más integrada en ti y sea algo que te ayude, ¿no? En ese futuro. Eso que vas a ir avanzando. Sí, sí. Muchas gracias, Oscar. Hablaste de sanar incluso la relación con tu familia de origen y hablas un poco también de cómo se relacionan los objetivos con la familia de origen. ¿Qué Exacto. relación existe entre mis objetivos, mi propósito de vida y mi familia de origen? Sistémicamente, y aquí nos iríamos a la parte sistémica, eh, tú puedes tener objetivos en tu vida, pero es muy
yo lo veo muy importante, el investigar o hurgar en tu sistema cómo nuestra parte transgeneracional, porque somos energía y somos una motita de todo nuestro árbol transgeneracional. Entonces, este árbol y esa motita que tenemos de cada una de las estancias y de las ramas de nuestro árbol transgeneracional nos acompañan en nuestra vida. Entonces, nuestros objetivos los podemos pasar a través de este filtro sistémico, a través de este filtro del árbol transgeneracional, a través de una herramienta como es una constelación familiar, por ejemplo, que es muy, es muy aplicable, por ejemplo, para hacer esto. Entonces, cuando uno objetivamente mira su árbol transgeneracional, mira cómo es, qué ha sido de su familia, qué han hecho sus abuelos, qué han hecho sus papás, a qué se han dedicado en la vida, qué les ha pasado en la vida, en qué época en qué época nacieron, qué época vivieron en su país, en dónde estaban, cuáles fueron las cosas que se encontraron, los impedimentos, las barreras que tuvieron que afrontar, cuáles fueron sus fortalezas. Cuando uno empieza a hurgar y empieza a investigar en su árbol transgeneracional, y plantea una cuestión como un objetivo de vida en una, por ejemplo, en una constelación familiar o para trabajar en un proceso personal, que también se puede trabajar como un proceso personal, van saliendo estas pequeñas cuestiones, ¿no? De hecho, yo ahora he incluido, ¿ves? Porque por eso te hablaba de la diferencia del programa del 2021 al 2023. He incluido en el programa la parte transpersonal y la parte sistémica, que no estaban incluidas. Y esto lo llevo realizando desde este último año. Y en la parte transpersonal vamos hacia el pasado, vamos hacia la infancia, vemos cuál era esa raíz esa creencia raíz que nos está dirigiendo la vida hasta hoy, y esa creencia raíz la podemos trabajar desde nuestra parte transpersonal y a través de luego de un ejercicio muy potente que es el Core Energy, que eso se suele hacer entre la segunda, tercera sesión más o menos, para desbloquear esa creencia raíz y hacerla dudar, ¿no? Hacer dudar esa creencia raíz, ¿no? Y ahí después adaptar eso a ese proceso personal que estamos haciendo de coaching, de acompañamiento, ¿no? Entonces, si entramos en la parte transpersonal, ese objetivo vemos que empieza a tener sentido esa creencia raíz y lo que antes creíamos que teníamos resuelto, resulta que no está resuelto todavía. Entonces entramos en el estudio de esa creencia raíz, de dónde viene, qué decía papá, qué decía mamá, cómo te sentías cuando te decían esto, cuando te decían lo otro. Y entramos en esa parte transpersonal del niño herido y vamos avanzando en ese proceso. Que luego podemos ver cómo está tu presente y cómo está ese objetivo en tu presente con una constelación familiar. Y allí le damos ese filtro, entonces lo vemos. Entonces, este objetivo eh, lo podemos ver desde muchas... Bueno, al final todos vamos al mismo sitio, al mismo lugar, a la consecución de ese objetivo, al estado deseado, ¿vale? A ese estado deseado. Pero tenemos tantas herramientas que podemos aplicar y tantas maneras de verlo que podemos hacer el traje a medida. Es decir, vamos a trabajar con ese objetivo y vamos a ver qué carga transgeneracional tienes tú y transpersonal tienes tú para poder llegar a alcanzar ese objetivo que deseas. Eso es muy importante y cada vez estoy más satisfecho, más orgulloso de haber incluido esa parte transpersonal y sistémica de los procesos. Sí, sí. Y a mí personalmente me he ido viendo a medida que te has ido formando, has ido captando, has ido recogiendo la información y obviamente aplicándola a ti mismo, porque claro, no sería coherente si primero todo lo que yo estoy aplicando a los demás no me lo aplico a mí primero. Entonces, lo he ido poniendo en práctica y, y me he visto en mi pasado, he trabajado, he tomado al padre, he tomado a la madre, he tomado a los padres, he hecho un trabajo con mi árbol generacional, genealógico, perdón, y he ido también haciendo mi propio trabajo interno. Y eso también me ayuda a verme y, como decíamos antes, hace un momento, a conocerme más y mejor. Y eso me da ese placer de decir, ya me empiezan a cuadrar estas cosas, ya estoy empezando a dar cambios.
Y eso es lo que transmito también a los consultantes que acuden a mi consulta. Como para trabajar con quién estoy siendo, ¿no? Un poco. Sí, porque en esto también lo hablo en el libro, en el primer libro, en Abridores de Candados, yo estaba muy enfocado en tener, cuando empiezo el libro, cuando empiezo a contar el Oscar del 2010, enfocado en tener, en tener, en tener, pero me había olvidado que la parte del ser era la más importante. Así que empiezo a hablar del ser, empiezo a conocerme, empiezo a investigar el ser, quién realmente soy, para poder hacer, para poder tener. Y así que lo que hago es cambiar el orden de estas palabras, ¿no? Empezar por el ser, luego hacer y luego tener, definitivamente. Con permiso, veo un poquito de agua. Sí, por supuesto, mientras yo pregunto y te llevo a otro lado de estos que trae el libro, ¿no? ¿Qué son los órdenes del amor? Los órdenes del amor son los órdenes que Bergelinger nos deja en herencia. Nos deja en herencia en su libro. Su libro al final no es una formación, su libro es Órdenes del Amor, su primer libro, que es un compendio de experiencias en talleres. Lo que pasa es que si entras en profundidad a observar el equilibrio, son tres los órdenes, el equilibrio, eh, bueno, lo que sería el equilibrio, la jerarquía, ¿no? El orden, el equilibrio, la jerarquía. Y en estos órdenes, lo que desea, lo que quiere, lo que transmite eh, Hellinger en sus constelaciones familiares es que no hay amor si no hay orden, ¿no? Entonces, esta es la parte más importante a la hora de tocar y a la hora de ver, a la hora de constatar cómo está tu sistema familiar y cómo de desordenado está ese desorden que tú vienes a consultar, que tú traes a la consulta, qué desorden traes y cómo podemos equilibrarlo y cómo podemos darle jerarquía e inclusión, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es incluir a todos y a todos los que forman parte del sistema, aunque no estén presentes. Y muchas de las cosas, de las cuestiones que me consultan es que papá no lo tengo en cuenta o es que mamá no lo tengo en cuenta porque se ha ido, porque no está conmigo. No, no. Sistémicamente, papá y mamá te han dado la vida. Papá no está presente. Da igual, no importa. Si papá y mamá no están o mueren, el sistema sigue en vida porque hay una relación directamente entre los abuelos y los tatarabuelos que tanto papá como mamá han absorbido esa energía del árbol familiar. Y esa energía te la han transmitido a ti, que hoy eres el consultante y traes este problema a la constelación. Yo lo que hago, que es un añadido, es que muchas de las constelaciones hacemos coaching sistémico. Es decir, vamos poniendo el plan de acción para, a la medida que vayamos saliendo de la consulta, de la terapia, al final ya llevamos un plan de acción armado para empezar a partir de cuando quieras a poner ese plan de acción en marcha. Y eso es muy importante, sobre todo en la parte de coaching sistémico, que se tenga en cuenta, porque, para que así tú salgas de allí más reforzado, ya con una orientación de qué es aquello que puedes mejorar o cambiar en tu vida. Sí que la constelación hay que dejar que sea, ¿entiendes? La tienes que interiorizar, de momento no la puedes comunicar hasta que han pasado un mínimo de 3 a 4 semanas, es decir, tienes que dejar que la constelación sea. Pero eh, tú puedes llevarte ya de esa consulta, de esa terapia, de ese momento, ya tu plan de acción para empezar cuanto antes a cambiar, cambiar mejor. Y en esa relación que comentabas tú a nivel familiar, con el objetivo y con los órdenes del amor, al fin y al cabo lo que se hace es equilibrar el sistema desde la parte más terapéutica. Sí, sí, sí. Lo último no se te entendió, la terapia más. Sí, no, me refería a esto, que la parte más sistémica es la que te ayuda a verte y, bueno, y a equilibrar esa parte tuya, ¿no?
que tú puedas ver, visualizar esa parte que tienes interiorizada en ti. ¿Se me oye bien? ¿Se me escucha bien? Sí, sí, por momentos se van las últimas palabras, es como que cae ahí, y por eso las... Ahí Que va. a veces aquí, es que hemos tenido nieve. Hemos tenido nieve aquí. Igual el tiempo no ayuda a veces. ¡Qué lindo! Nosotros Ya allá... amaneció blanco esta mañana. Sí, sí. Siempre y cuando no sea como la tormenta que tuvo Estados Unidos para Navidad, es Gracias a lindo. Dios no fue así. Es lindo, es lindo, es lindo. Contanos un poco de qué se trata el problema de transformación y liderazgo personal. El programa, sí. Mira, el programa que implemento desde hace ya unos años y que está ayudando a muchas personas es un programa ideado intensivo de 8 semanas, 8 sesiones, 8 semanas. Lo cual no quiere decir que sea un programa cerrado. No, no es un programa cerrado, es un programa abierto porque se plantea así, pero luego, obviamente, van sucediendo cosas y eso es lo bonito del proceso. Que tú a lo mejor dices, bueno, hago una primera sesión, empiezo con el contexto, empiezo hablando del contexto, de la contextualización, de cómo, qué es, cuál es el problema que traigo o cuál es la cuestión, el dolor, aquello que no me deja dormir y lo traigo al proceso, al programa. Lo bonito del programa, del proceso, es que normalmente van pasando cosas a medida que vamos haciendo el programa, lo vamos poniendo en práctica, vamos haciendo 2, 3 sesiones y tal, y sobre la tercera sesión casi siempre pasan cosas. Pasan cosas en el sentido positivo, ¿eh? Estoy hablando en el positivo, que pasan cosas y tú ya tienes ya llevas 2 sesiones conmigo, con el proceso, con el programa, y ya empiezas a tener herramientas. Y así que lo que haces es que ya te empiezas a verte, a ver, es una parte muy importante, que esto precisamente en mi segundo libro hablo en la primera parte de verte como tu maestro interior, a verte y a ver que ya empiezas a tener estas. Eso, el proceso, el programa, el PTPL, nos lleva a eso, nos lleva a ir transitando, ¿no? Vamos de un estado actual, en el cual nos están pasando cosas, a un estado deseado y vamos implementando herramientas a medida que vamos transitando las semanas. Llegamos a hablar también de la retroalimentación, de los feedbacks internos, de los feedbacks constructivos, hablamos también de las creencias, hablamos también de los valores, hablamos de la posición del triángulo de Karman, de cuál es nuestra posición, de la de víctima, la de salvador, la de perpetrador. Hablamos de todas estas cuestiones que ocupamos en nuestra vida y luego lo que hacemos es implementar enseguida un plan de acción. Un plan de acción que va a ser tu propio plan, el que tú vas a elaborar por ti mismo, por ti misma, que yo te voy a acompañar y que al final te voy a dar herramientas para que evalúes ese plan. Si realmente estás en el momento adecuado, en el lugar adecuado, o tienes que cambiar o modificar algo o coger otro camino, el camino A o el camino B. El camino B para llegar al destino que tú quieres llegar, al objetivo que tú quieres llegar, ¿no? Ese estado deseado. O sea, en definitiva, lo que quiero plasmar en este proceso es años de formación que yo he tenido y cada vez incorporando herramientas nuevas, como te decía hace un momentito, con el transpersonal y con el sistémico, con la parte sistémica. Y esto lo incluyo como un bono más dentro del proceso del programa. Muy interesante. Trajiste el libro Conviviendo con tu maestro y este ¿Mm? ver cómo, cómo alguien que tiene ganas de verse puede empezar a utilizar este ver, que es un ver con mayúsculas, ¿no? Eh, de hecho, el libro, Conviviendo con tu maestro, y lo explico al inicio del libro, o sea, este es mi segundo libro, eh, viene a través de una conversación que yo tengo en un día a día en mi casa con mi esposa. Estamos hablando y estamos teniendo una conversación sobre un tema, que no recuerdo el tema que es, y de repente yo me estoy viendo mis reacciones, mis emociones, mis sentimientos. Estoy que he dado el paso a observarme. O sea, yo no me había visto observándome y me veo observándome como en una tercera posición.
observo a ella, me observo a mí y digo, esto lo tengo que explicar, esto lo tengo que contar. Este verte, esto lo tengo que contar. Lo que estoy viendo, cómo estoy hablando, cómo me estoy. Es como una tercera posición a la que estoy y estoy observando todo lo que está pasando en este momento en la discusión, en lo que estamos argumentando el uno y el otro. Subo rápidamente a mi escritorio, a mi despacho y empiezo a escribir. ¿Cómo me siento? ¿Qué siento? ¿Qué es verme, verte? Para mí, gracias sobre todo a través del otro, porque como nos cuenta Jorge Bucay, es importante vincularte. Si te vinculas, cuando te vinculas, te estás viendo. Estás viendo cómo el otro te transmite ese efecto espejo, ese efecto que tú estás viendo en cada momento, como el otro te va dirigiendo esas energías, ese feedback que vas tú recibiendo y que tú obviamente vas desgranando y vas escuchando, porque aquí también hay una parte muy importante que es la escucha activa. Si te pones en modo escucha activa, es cuando escuchas aprendes, ¿no? Y cuando hablas dices lo que ya sabes, pero cuando escuchas es el mejor momento. Entonces te estás viendo, ¿no? Te estás viendo en esas dos posiciones, ¿no? En la posición activa y en la posición de la escucha. Y eso fue uno de los pilares importantes para empezar a escribir el segundo libro, verte. Sí. Hablaste al principio de todo también del ego, que es algo que traes en este libro. ¿Qué es el ego? Lego, gran pregunta. Gran pregunta y grandes debates que se han hecho acerca del ego. El ego yo creo que es necesario. Mira que te voy a decir. Hay una parte muy importante de nosotros que necesita eh, del ego para poder, como nos dice en un curso de milagros, para poder ver al ego. Ver al ego es ver el que realmente lo que está trabajando esa mente, ver a esa mente y decirle, te pillé. Decirle a esa mente, realmente es lo que siento, lo que pienso, ¿no? Como en uno de los ejercicios del primer libro, el pesar, ¿no? Realmente lo que pienso, lo que siento, lo que hago o digo, viene de mí. Realmente es la mente la que realmente está trabajando, haciendo esa labor. Y por tanto, el ego es la mente. Sí, se podría decir que sí, que el ego es la mente. Pero también es necesario para esa parte más terrenal de resolución, de acción momentánea del momento, ¿no? Pero que ese ego que se va transmutando en el camino a la evolución personal y que cada vez lo identificas más en tu vida, ya llega un momento que ya no dirige tu vida y que tú totalmente, estás totalmente induido, estás en ese camino desde el corazón. Entonces, cuando vives desde el corazón, desde esa coherencia cardíaca que ya no dirige la mente, sino que dirige el corazón, tus pasos, y que la mente está al servicio del corazón y no al revés, y no el corazón al servicio de la mente, es cuando realmente pasan cosas, suceden cosas y te quedas realmente sorprendido, ¿no? Mira, llevo aquí siempre mi pequeño corazoncito de cuarzo, ¿eh? Que me acompaña y siempre lo tengo conmigo. Y es que es realmente así, es el corazón, si vives tú desde el corazón y eso en la parte transpersonal que tienes, es cuando más puedes ir identificando esas partes tuyas que están escondiditas y que realmente no tenías ni sospechas que estaban ahí. Entonces las vas destapando y vas viendo al ego como realmente está trabajando y va a su bola, hace su vida, su camino y tú lo estás viendo y dices, hostia, pues realmente eh, te estoy viendo, te estoy observando y realmente me has ayudado, gracias. Estás ahí, te doy las gracias, me has servido hasta ahora, pero ahora yo voy a construir mi vida desde otro lugar, desde otro punto. Sí, sí, totalmente. Hablas de las 21 máscaras del ego. Sí, en este segundo, sí. em, y el número me llamó, me pareció como que eran bastantes.
Y brevemente, ¿cuáles son y qué características tienen estas máscaras? Y Que por qué 21, no? haya muchas más. Probablemente haya muchas más. Yo, mira, te cogeré, te las voy a leer tal cual están aquí en el libro para no olvidarme de ninguna, porque realmente no me gustaría olvidarme de ninguna. Pero, a ver, están en la primera parte del libro. Y estas siete estancias, estas siete niveles que hay de las 21 máscaras, te demuestran que, que realmente las tenemos, lo que pasa es que no somos conscientes de que están ahí. Aquí bueno, te voy a leer un poquito para que tú y los lectores y los oyentes que están allí, nos dice que la vergüenza, por ejemplo, que es una de las máscaras, forma parte de una de las máscaras, es una de las más duras, ¿no? Y forma parte de lo que son las negaciones. Y son tres las negaciones. Son el miedo, el orgullo y la vergüenza. Pero todo empieza por el apego. El apego físico, el emocional y el mental. O sea que al final todo es porque hay un apego. Siempre pasa porque hay un apego. A las personas, a las cosas o a ti mismo o a mí mismo. Y en el apego físico nos dice, tenemos este apego a las cosas porque, por ejemplo, esto es mío, ¿no? Dices, es que esto es mío. Cuando nos lo quitan, sufrimos por eso. Es algo que nos pertenece y que catalogas como algo tuyo, que no te lo pueden quitar. A más apego, más sufrimiento. A menos apego, menos sufres, por tanto eres más feliz. ¿Por qué no puedes dejar ir el apego del tipo que se trate? Porque sientes que necesitas a alguien o algo porque has creado una expectativa con ello. Esta reflexión es muy interesante. ¿Y qué pasa con esa expectativa que has creado? Fíjate cómo se va desprendiendo todo desde el apego. Pues esa expectativa que quieres tenerla a través de tu control, otra máscara, de la manipulación o ejercitando el poder, tu poder. Te la has creado porque te has hecho falsas expectativas, necesitas tener completa seguridad o estás en el egocentrismo. En el... Y lo haces usando tu rol de víctima, de perseguidor o de salvador, un triángulo de Karman. ¿Por qué? Porque hay una emoción que puede ser que tengas el abandono, la emoción de abandono, el rechazo o la culpa. Y todo esto porque lo niegas a través del miedo, el orgullo y la vergüenza. Porque tienes la necesidad de obtener, de lograr o de acumular algo o alguien. Entonces te das cuenta de que todo está encadenado. ¿Te das cuenta? Nos lo dice el maestro interior, ¿no? En este caso, hablando de este pequeño artículo, pequeña cápsula, capítulo que he leído de mi segundo libro, es muy, muy importante, muy potente que te identifiques cuando lo leas y veas cuáles son las tres máscaras que están más potenciadas y son más fuertes o te identificas más con ellas en tu vida para poder empezar esa parte del personal que puedes trabajar a partir de... Muchas gracias por el regalo, así podemos arrancar por ahí. Antes de ir al modelo PSAR, que nos vas a contar de qué se trata, le vamos a hablar a quienes están del otro lado, que nos dejes comentarios, que preguntes lo que quieras, vamos a estar respondiéndolo, yo se los hago llegar a Oscar, para que quede claro todo lo que estás escuchando, que podés suscribir al canal apretando la campanita acá, justo a la izquierda, y dejarnos comentarios, darle me gusta si realmente te gustó, así seguimos trayendo más gente interesante y hablar de estos temas que tanto nos importan para poder difundir. Bien, Oscar, ¿qué es el modelo PSAR? El pesar. El pesar
Es un modelo que te incluyo en el primer libro, en el abridor de candados, y es un modelo para conectar con tu mente, para conocer, conectar a tu mente y para analizar realmente a tu mente. ¿Qué es lo que estás pensando en ese momento? Todo eso tiene una aplicación muy fácil y muy práctica. Cuando tú, bueno, en primer lugar, digamos que pesar son las iniciales de pensamiento, sentimiento, acción, reacción o resultado, ¿vale? Pesar. Entonces, cuando tú estás teniendo una situación en tu vida, aplicando este modelo, estás viendo si realmente aquello que está transitando en ti viene del pensamiento, del sentimiento, o realmente es algo que nace o no nace desde el corazón, como hablábamos ahora de la coherencia cardíaca. El pensamiento, el sentimiento, la acción, la reacción son cuatro bolas. Yo siempre digo que son pensamiento, sentimiento, acción, reacción, son cuatro bolas, pero tres de ellas, pensamiento, sentimiento y acción, tienen que estar en coherencia. Esta. Si tú viajas por la vida, viajas por el mundo y tu coherencia tiene las tres primeras letras, pensamiento, sentimiento y acción, la parte final, la R, el resultado, la reacción, que ya no depende de ti, no depende de tu coherencia, sino que depende de los demás, no está en tus manos, eso te da una cierta tranquilidad, te da una cierta coherencia entre lo que sientes, lo que piensas, lo que haces y lo que dices, está realmente acompañándote en tu vida y tu vida está siendo coherente, coherente en todo momento. Así que mírate en cualquier caso, en cualquier situación que tengas en tu vida, si realmente estás cumpliendo con el pesar, estás cumpliendo con realmente lo que piensas, lo que sientes, lo que piensas y lo que haces o dices en tu vida, para poder alcanzar tu coherencia en este caso mental, y llevarla al corazón, desde el corazón, ¿no? Que salga desde el corazón. Lo importante en todo esto es que tú alcances esa coherencia con ese trabajo. Fue uno de los primeros ejercicios de coaching que aprendí allá por el 2012 en mi primera formación y que siempre me acompaña. Me acompañó e intento siempre transmitirla a todos. Porque creo que es una herramienta muy fácil de aplicar, que solo tienes que tener en cuenta esas cuatro letras y que te pueden acompañar siempre en tu vida, en todo aquello que quieras tomar decisiones, realmente cosas importantes, tomar decisiones importantes en tu vida, un cambio de país, un cambio de residencia, un cambio de pareja, en el amor, en la vida, cualquier cuestión, realmente aplícate esta herramienta y te servirá, te servirá. Porque, ¿sabes qué pasa? Que siempre vamos por la vida dependiendo de la reacción y los resultados. Y esta manera de ver la vida te va a llevar a otros lugares insospechados que probablemente obtengas resultados diferentes, porque se sabe que si haces las cosas diferentes, obtendrás resultados diferentes a como venías haciéndolo hasta ahora. Te da esta posibilidad, esta herramienta, que yo la veo muy poderosa. Muchas gracias por ese regalo. Vamos a decirle también a la audiencia que los dos libros están en Amazon y quienes te quieran encontrar, ¿cómo se comunican con vos? Bueno, tenemos una manera muy fácil de encontrarme, que es a través de Instagram, @OscarLifeCoach. Allí podéis abrir la web tranquilamente, podéis solicitar, podemos hablar en la web. Luego en Facebook también me podéis encontrar, @OscarLifeCoach. Y en Twitter, @OscarCuni. Y también tengo abierto Telegram y en LinkedIn. En LinkedIn también me podéis encontrar. Y bueno, a través de WhatsApp, en cualquier momento, desde el mismo acceso de Instagram, se me puede enviar cualquier mensaje. Desde los enlaces, al entrar a la web se despliegan los enlaces para cualquier cuestión o pregunta que quieras y podamos trabajar conjuntamente. Sí, sí. Incluso constelaciones familiares, sesiones puntuales. No hay ningún problema. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Oscar. Y para cerrar, ahora sí, hay una pregunta que estoy haciendo ya en este ciclo. Hablaste mucho de este primer ejercicio que nos regalaste, que aprendiste en coaching.
Y cuando hacemos tanto coaching, programación neurolingüística o cualquiera de estas disciplinas, en tu caso constelaciones familiares también, sabemos que hay algo que en nuestra vida no va a volver a ser igual y vivimos de alguna manera esta transformación. ¿En qué te cambió la vida este primer curso, hacer coaching? ¿Cuál es el cambio que incorporaste y del cual podés decir, mi vida ya no es igual por esto? No, no, es que mi vida no fue igual. De hecho, ahora se me están poniendo, me estás haciendo la pregunta y se me están poniendo los pelos como escarpias. Porque me estoy viendo, me estaba viendo la imagen de la formación, sentado con mis compañeros y en ese momento yo venía de lo que venía. Tenía un pasado, no tenía herramientas y estaba en proceso de aprendizaje, en proceso de formación, de aprender. Y yo no me estaba dando cuenta en ese momento que ese era el mejor lugar que podía estar en ese momento. Claro, cuando te pones en modo observador y miras hacia el pasado, te das cuenta de que eso era necesario en ese momento porque todo pasa porque tiene que pasar. Eso es otra de las cosas que he aprendido en la vida, ¿no? En cada momento todo pasa porque tiene que pasar y a través de una persona y de otra, en este caso fue mi hermana, mi propia hermana, que trabajaba en la ciudad, trabajaba en un lugar y me dijo, mira, están dando estas formaciones en tal sitio, ves, infórmate porque a lo mejor te interesa. Y pensé, digo, sí, voy a ir a informarme a ver qué es lo que... Y enseguida hice la petición y me aceptaron enseguida. Así que pude empezar a saborear, ¿cómo decirte?, a tener, a saborear, iba a decir las hieles del coaching, porque es así, a saborear las, todos los beneficios del coaching, no en ese momento, porque en ese momento estaba en el bucle todavía y estaba haciendo mis reflexiones y estaba viendo mi vida, sino después. Cuando uno accede o tiene herramientas, yo el pesar lo llevé al trabajo. En ese momento estaba yo trabajando en otro lugar y lo llevé para mis equipos de trabajo, ¿no? Y empecé a implementar cosas que había aprendido, pequeñas cuestiones que sí que en ese momento tenía muchas herramientas, pero empecé a implementar una, dos, tres herramientas que más o menos yo creía que en ese momento me iban bien para el trabajo en el que estaba en ese momento, reuniones de equipos, trabajando, ¿no?, como encargado, y yo no me iba a dedicar al coaching en ese momento. Te estoy hablando del año 2000. Y poco a poco, viendo la confianza en que yo estaba teniendo a la hora y los resultados, que claro, si tú estás implementando herramientas y a la vez estás viendo que obtienes resultados en la interacción con el otro, en que el otro también aplique esa herramienta, en la manera en que vas viendo el acontecer del día a día, pues claro, todo eso es favorable y estás viendo que realmente es una herramienta muy potente, ¿no? Y luego, obviamente, la PNL, tras luego, por la parte sistémica, aportando PNL a todas las constelaciones familiares, ¿no? En todo el lenguaje, todo el tema de la neurolingüística. Y este paso también fue muy importante para verme, para descubrirme y para poder comunicarlo y luego ofrecerlo como ayuda, una ayuda a los demás. Es un antes y un después. Para mí fue un antes y un después. Totalmente. Claro que sí, es un antes y un después. Muchísimas gracias, Oscar. A ti, a vosotros, por este momento tan bonito y por este ratito tan especial que hemos pasado. Sí, sí, sí. Un placer conversar contigo. Igualmente. Y, y si en algún momento venís para acá o yo voy para allá, nos comunicamos para encontrarnos, darnos un abrazo, como digo yo siempre. Y porque ya la parte presencial la vamos incorporando cada vez más despacito a nuestras velocidades, pero ya el mundo online, el mundo de la tecnología, ya forma parte de nuestro día a día. Así que estamos ahora mismo comunicándonos, tú desde, bueno, cerquita de Buenos Aires, ¿no?, La Plata, y yo estoy en el Reino Unido. O sea que imagínate la distancia que hay y estamos hablando como si estuviéramos el uno al lado del otro. Sí, sí, podemos conversar así totalmente, totalmente. Muchísimas gracias. Gracias a ti y un abrazo para todos tus oyentes y tus seguidores. Muchas gracias. Lo mejor.